Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio. Perdón, un momento, que esto me está dando algo de problemas. Aquí creo que estamos bien. Las disculpas del caso. Muy buenos días nuevamente a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les extiendo nuestro más sincero agradecimiento por atender la convocatoria a la capacitación sobre evaluación de impacto regulatorio EIR. Realmente para nosotros es un placer que puedan acompañarnos. Antes de cederle la palabra a nuestra directora ejecutiva, les pediré de favor de que nos cierren los micrófonos y sean habilitados solamente cuando nos soliciten la palabra para evitar interrupciones, ¿verdad? Si nos hacen ese gran favor. Como les decía, a continuación le cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante, licenciada Gómez, por favor. Muchas gracias, Julio. Buenos días para todos. Confirmar, por favor, si se escucha, si se logra escuchar bien. Perfecto, licenciada Gómez. Bien, muchas gracias, Julio. Buen día para todos. Qué gusto saludarles este día. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria, formando parte de la Presidencia de la República. Este día nos acompañan representantes del órgano ejecutivo, entidades autónomas, representantes de órganos de relevancia constitucional, representantes de alcaldías y consejos municipales, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Qué gusto que nos acompañen este día y que hayan destinado de su tiempo para poder conectarse en modalidad virtual y conocer, aprender, profundizar un poco más sobre la mejora regulatoria. El evento que nos convoca hoy constituye un tema de tendencia global, que es la evaluación de impacto regulatorio, que forma parte de las herramientas de aplicación de la mejora regulatoria en El Salvador, y que además posiciona al país en temas de relevancia, como la promoción del clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Este encuentro que tiene lugar hoy se enmarca además en nuestro plan de capacitaciones 2023 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Mejora Regulatoria, que estamos suscribiendo, bueno, que suscribimos de hecho el día lunes 13 de marzo de forma conjunta con representantes del órgano ejecutivo, entidades autónomas y otras instituciones del sector. Disculpe, licenciada Gómez, se perdió el sonido. Gracias, Julio. Gracias. La mejora regulatoria es una política pública orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para su creación, aplicación y evaluación, para contribuir de esta forma al funcionamiento adecuado de las actividades públicas y de la sociedad en su conjunto. La mejora regulatoria no solo la vamos a encontrar dispuesta dentro de nuestra ley de mejora regulatoria, sino que además se combina con la ley de procedimientos administrativos y la ley de eliminación de barreras burocráticas. Así que ahí tenemos los cuerpos normativos que nos van a estar determinando las pautas de la mejora regulatoria y la combinación entre estas tres leyes. La EIR, que es la evaluación de impacto regulatorio, forma parte de las herramientas de mejora regulatoria
¿Pero qué es, verdad? Es un proceso de análisis sistemático de objetivos, opciones e impactos de las regulaciones. Además, es un proceso que garantiza y representa la mejor de las alternativas para atender una problemática específica. Es un instrumento que además ayuda a realizar un uso racional de la regulación y en donde vamos a tener que analizar y determinar cuál es la problemática que queremos atender para solventar la situación a través de una regulación, una medida no regulatoria, tal vez una medida de carácter voluntario que pueda implementarse. Estos y otros conceptos, ejemplos, ¿verdad? Actividades de la vida práctica, vamos a poner este día a disposición de todos en la presentación. Con lo cual vamos a analizar con mayor profundidad durante el desarrollo de esta capacitación esta temática, que en esta oportunidad va a estar conducida por la licenciada Marcela Marcía, que forma parte de la Gerencia de Estudios y Evaluación de Impacto del OMR. Les agradezco a todos su asistencia y su participación. Les deseo el mejor de los éxitos. Voy a aprovechar para solicitarles, como siempre lo hago, y si pudieran encender sus cámaras para poder registrar en nuestros archivos y ubicar en redes sociales esta actividad. Para quienes puedan encender sus cámaras, se lo voy a agradecer muchísimo. Qué gusto saludarles. Qué gusto saludarles. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar, por conectarse, por disponer de su tiempo. Desde OMR sabemos que esta no es una tarea sencilla, ¿verdad? Este es un gran desafío, tanto en trámites como en evaluación de impacto regulatorio y la revisión de la calidad de las regulaciones. Es por eso que estamos desarrollando este acompañamiento. Las capacitaciones en diversas temáticas de la ley de mejora es un acompañamiento destinado específicamente para ustedes, para todas las instituciones de la administración pública, porque sabemos que no podemos imponer obligaciones sin que antes sepamos de qué se trata, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? La ley de mejora nos impone obligaciones en regulaciones y en trámites. Pero esto no lo vamos a hacer solos, ¿verdad? Vamos a tener siempre el acompañamiento del OMR para la revisión de cada uno de los trámites que ustedes desarrollan en sus instituciones como para la revisión de las regulaciones. ¿Y con esto qué estamos pretendiendo fomentar? Bueno, coadyuvamos a la mejora en el clima de inversión, a la competitividad. Favorecemos clima de negocios. En ese sentido, entonces, les agradezco muchísimo su participación y le vamos a pedir a Julio que nos ayude con las imágenes. Con gusto, licenciada Gómez. Le comento que ya hemos logrado capturar las imágenes requeridas, así que podemos continuar con la capacitación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos. Dos anuncios nada más. Por favor, si tienen consultas, levanten su manita o la escriben en el chat aquí de la reunión. Y la otra, por favor, registren su asistencia. Para nosotros es bien importante que puedan registrar su asistencia a través del formulario porque emitimos posteriormente diplomas, ¿verdad? Que van directamente a los despachos de los titulares en cada una de las instituciones, haciéndoles saber quiénes han participado en, en los diferentes eventos formativos que realizamos desde el OMR. Quiero aprovechar la oportunidad también para animarles a que disfruten esta fiesta deportiva, estos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a estar realizando en nuestro país, cuya inauguración oficial
inicia el día de mañana, ¿verdad? Aunque algunos juegos pues ya me parece que están iniciando desde hoy. Animarles, ¿verdad? A quienes nos gustan los eventos deportivos, quienes disfrutamos de las ramas deportivas, pues también esta es una fiesta. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente día y nos vemos en la próxima. Cuenten, por favor, con el apoyo y el acompañamiento del OMR. OMR es su aliado en trámites y en regulaciones. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Adelante, Marcela. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Solo me confirma si se escucha. Por favor. Perfecto, licenciada Marcia. Sí, de acuerdo. Bueno, nuevamente, como reiterando lo que decía nuestra directora, agradecemos también el espacio que han hecho sus agendas para poder recibir la capacitación. Si ustedes tienen alguna duda, consulta o desean aportar, con mucho gusto, pues lo pueden realizar. El equipo de la institución me va a estar apoyando en verificar, pues si no, verificando en el chat, y de igual manera, pues levantando el icono de la manita para que puedan ustedes libremente opinar, ¿verdad? O decir alguna consulta o duda con respecto al curso de la capacitación. En estos momentos voy a apagar yo mi cámara para poder evitar interferencias al momento de la presentación. Y me confirman si se ve la presentación. ¿Ven la presentación? No, no se logra ver. No. Vaya. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Hoy sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues como enfatizamos, ¿verdad? La capacitación es sobre evaluación e impacto regulatorio y vamos a retroalimentarnos un poco en las herramientas de mejora regulatoria, que prácticamente son 4, pero se engloban en 2 conceptos fundamentales, que son los trámites y las regulaciones. Dentro de los trámites encontramos lo que es el plan de mejora regulatoria, que como hemos realizado este ejercicio prácticamente durante 1 o 2 años, ¿verdad? Y este año pues se han incorporado las alcaldías. El plan de mejora regulatoria son documentos programáticos que elaboran las instituciones de la administración pública, en la cual se plantean acciones de simplificación a realizarse, estableciendo para cada una de ellas metas y mecanismos de medición y avance, las cuales las podemos encontrar en los artículos 30 y 31 de nuestra Ley de Mejora Regulatoria. De igual manera, incorpora el Registro Nacional de Trámites, que como su nombre lo dice, son registros donde se inscribirán trámites y elementos que tengan base legal,
¿verdad? Es decir, todos los trámites que como instituciones tenemos y damos un servicio a la población, y los cuales están enfatizados en los artículos 25 al 29 de nuestra ley de mejora. Por el lado de las regulaciones, contamos con lo que es la agenda regulatoria, que es prácticamente un documento donde las instituciones plasmamos aquellas regulaciones que proyectamos realizar en un año, en el año en curso, y estas pues pueden tener ciertas modificaciones en el transcurso del año, para lo cual, de acuerdo al artículo 15 y 16 de nuestra ley de mejora, hacemos énfasis que hay tres momentos en los cuales podemos hacer estas actualizaciones, que son en el mes de abril, julio y octubre. Es importante recalcar que dentro de la agenda regulatoria, aquellas regulaciones que posiblemente no se vayan a aprobar en el año en curso no tienen una afectación legal su incumplimiento. Por el contrario, si dentro de nuestra agenda pues nosotros incorporamos una regulación que, no incorporamos una regulación, mejor dicho, que vamos a aprobar, esto sí tiene una afectación legal. Por lo tanto, es indispensable hacer este ejercicio de actualizaciones en el año en curso. Y llegamos a lo que son las evaluaciones de impacto regulatorio, ¿verdad? Que es la capacitación que vamos a ahondar el día de ahora, y las cuales se enfatizan los artículos 17 al 24 de nuestra ley de mejora regulatoria. Es importante, ¿verdad?, como organismo, enfatizar cuál es el objeto de la ley de mejora regulatoria. Y en el artículo 1 establece que es asegurar la calidad de las regulaciones de los sujetos obligados, a fin que se generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, eliminando exigencias y requisitos que afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Pero, ¿qué es una regulación y por qué es importante regular, ¿verdad? ¿Qué beneficios nos trae una regulación? Desde la perspectiva económica, ¿verdad?, la regulación se considera como una intervención gubernamental o política en un mercado que persigue tres objetivos fundamentales. Es la de garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados. En términos también económicos, la teoría económica clásica suponía que el mercado se podía autorregular por sí solo, es decir, que no necesitaba de ninguna intervención, que la oferta y demanda podían llegar a un equilibrio y asignar recursos de manera eficiente. Sin embargo, se vio envuelto en situaciones donde hay un exceso o escasez de oferta y demanda, y por lo cual el mercado ya no puede regularse y requiere de una intervención gubernamental a fin de que estos puedan garantizar derechos a los ciudadanos, es decir, la protección de la salud, bienestar de los consumidores, protección al medio ambiente, entre otros. ¿Hay alguna pregunta? Hola. Gracias. Y bueno, como tercer objetivo es la de generar certeza jurídica. Esto es principal, ¿verdad? Porque para cualquier intervención que se realice, pues tenemos que tener el aval de una normativa que nos permita incidir en el accionar para la regulación en el mercado. Por lo que toda intervención del Estado se justifica cuando se produce una falla de mercado. La falla de mercado es lo que les mencionaba, ¿verdad? Es la ineficiencia o la falta de asignación de recursos por parte del mercado, por lo cual esto genera ciertas situaciones, ¿verdad?, que distorsionan el bienestar de la sociedad y por lo tanto se requiere la intervención gubernamental. Y también tenemos por el otro lado la falla regulatoria, que es vista desde la administración del Estado y ocurre cuando se anteponen los intereses particulares o de un grupo selecto
sobre los intereses del colectivo, por lo que en ambas situaciones es indispensable y es necesario, ¿verdad?, tener que regular. Dentro de las fallas de mercado podemos identificar las externalidades, que son aquellos beneficios o costos que surgen de una actividad o transacción económica y que impactan aquellos sectores que no están involucrados dentro de esta actividad. Las más emblemáticas que conocemos son las externalidades negativas que podemos mencionar, como es la contaminación al medio ambiente, ¿verdad?, que ocurre tanto del accionar humano, ¿verdad?, las acciones propias de las personas y también de las industrias, ¿verdad?, donde se ve pues la alta contaminación porque puede haber un mal tratamiento dentro de los procesos productivos y los insumos, pues los desechos son arrojados al medio ambiente, generando pues no solo la contaminación, sino que daños a la salud de la población. De igual manera, pues hay externalidades positivas dentro de esta falla. También encontramos lo que es la baja oferta de bienes públicos. Los bienes públicos tienen ciertas características, ¿verdad?, que lo distinguen de otros tipos de bienes, y es que son no excluyentes, es decir, que estos se pueden consumir de manera ilimitada y lo puede hacer cualquier persona. Y también que no son rivales, es decir, no hay una competencia de este tipo de bienes, por lo que el uso ilimitado y la falta de regulación hacen que estos recursos escaseen ante el excesivo, demanda que hay de la sociedad por estos bienes. Podemos ejemplificar, ¿verdad?, los bienes públicos, la salud, el medio ambiente, el agua, la seguridad pública, entre otros, por lo que es necesario, ¿verdad?, que la intervención o aplicar una regulación a fin de que se pueda hacer un buen uso de estos bienes y que subsistan a las futuras generaciones. También nos encontramos con las fallas de competencia, ¿verdad? Estas pues tienen, el mercado es altamente competitivo y en un escenario optimista pues tenemos competencia perfecta. Sin embargo, en nuestra actualidad pues no existe ese tipo de competencias debido a que no hay un número igual de compradores y vendedores en el mercado, y sucede que hay industrias o empresas que tienen un alto potencial de fijar un precio más alto del competitivo. Y ante estas situaciones, pues se tiene la necesidad de regular estas actividades desleales o anticompetitivas a fin de poder llegar a un equilibrio. Tal vez no el equilibrio esperado, ¿verdad?, porque en la actualidad, así como les menciono, no existe, pero poder evitar estas competencias. Asimismo, tenemos las asimetrías de la información, que es prácticamente sucede cuando no hay suficiente información por parte de un bien o servicio para los consumidores. ¿Y qué pasa cuando nosotros como consumidores no tenemos la información completa de un producto? Podemos adquirir este bien o servicio y no va a lograr satisfacer las necesidades que tenemos. Por lo que ante estas fallas, ¿verdad?, se tiene la necesidad de poder intervenir mediante la regulación. Por el otro lado, ¿verdad?, ya al lado del administrado, tenemos las fallas regulatorias que surgen a partir de una mala definición de los objetivos regulatorios. Una vez que nosotros proyectemos trabajar una regulación, tenemos que tener bien definidos nuestros objetivos, es decir, hacia dónde vamos, ¿verdad?, cuál es nuestra finalidad, cuál es la problemática que vamos a solventar. Y si mi objetivo va acorde a la realidad en la que vivimos. Porque una mala definición de los objetivos puede traer efectos no deseados de la intervención. Puede que no se haya tenido la necesidad de intervenir, ¿verdad?, sino que simple y sencillamente, pues, el no intervenir también trae beneficios para la sociedad y no generar, pues, efectos que no esperamos con la
con la regulación. También pues se da la captura regulatoria. Esta es cuando el grupo selecto, hay un grupo específico que intercede o se ven involucrados los intereses de este sector y por lo tanto se impulsa a la administración a querer regular, a querer intervenir en ciertas acciones, ¿verdad? Y pueda que no haya un interés colectivo, sino que solo un interés por un grupo selecto. Y esto pues genera fallas en la implementación de la regulación. Ahora, dentro de nuestra ley de mejora regulatoria, definimos a la regulación como aquellas normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico. Y estas pueden ser de su denominación, ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución general, instructivo, disposiciones administrativas, circular, norma técnica u otras. Y la evaluación de impacto regulatorio, de acuerdo al artículo 5 de nuestra ley, lo define como un proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones, a fin de garantizar que sus beneficios sean superiores a sus costos en la sociedad y que dichas regulaciones representan la mejor alternativa para atender la problemática específica. ¿Qué facultades tenemos como OMR y principalmente como Gerencia de Estudios y Evaluación de Impacto Regulatorio? Dentro de nuestras facultades está emitir lineamientos para la evaluación de impacto regulatorio, los cuales se encuentran vigentes en nuestra página web y pues aún hoy en día estamos trabajando, ¿verdad?, por actualizarlos a fin de poder tener un análisis de calidad. También desarrollamos criterios para la subclasificación, consulta pública. En esto sí quiero enfatizar mucho porque como institución tenemos muy claro que la consulta pública nos permite tener un panorama más amplio de la opinión de las personas a partir de una propuesta, ¿verdad? Y nos permite enriquecer el ejercicio regulatorio. También tenemos la facultad de los procedimientos, establecer procedimientos, dictámenes de exención, dictámenes de ir ex post, entre otras materias. Emitimos también dictámenes, ¿verdad?, tanto de exención y de EIR, que más adelante vamos a clarificar este tipo de dictámenes, y pueden ser dictámenes favorables o desfavorables. Y es también importante indicarles que si reciben un dictamen desfavorable por parte del OMR, esto no implica que tengan que detener el proceso de formación de ley o de la normativa que estén próximos a aprobar. Sin embargo, es importante recalcarles que nuestros dictámenes, sea cual sea su final, el favorable o desfavorable, se publican en nuestra página web del OMR. Por lo tanto, pues siempre pedimos que se enfatice, ¿verdad?, en estos procesos de consulta pública, de publicar sus EIR, porque esto nos permite también que la población o que cualquier persona pueda ingresar a las plataformas y ver todos los procedimientos que han pasado para la aprobación de una normativa. Dentro de evaluación de impacto regulatorio, estamos a ver por qué es necesario hacer una evaluación, ¿verdad? ¿Qué beneficios nos trae o por qué tanto el OMR, ¿verdad?, hace énfasis en este tema? Primero, pues actualmente en muchas instituciones tenemos un sistema jurídico rígido, contradictorio, confuso y poco preciso, y en muchos casos obsoletos. Imagínense tener una normativa que fue aprobada en 1980 y aún sigue vigente. O sea, tenemos que ponernos también un trabajo arduo de análisis porque muchas veces no aplica a la realidad en la que estamos, ¿verdad? Somos una sociedad cambiante, por lo tanto las normativas tienen que ir cambiando conforme a la situación en la que vivimos como país.
También existe demasiada tramitomanía y altos costos de cumplimiento, tantos trámites para llegar a un solo fin, ¿verdad? Y también pues esto genera costos de cumplimiento a los particulares para poder cumplir o hacer cumplir la normativa impuesta. También tenemos, pues, es necesario quitar esta captura del regulador, ¿verdad? Porque los intereses deben ser para el colectivo, ¿verdad? Para la sociedad en general. Debemos dar prevalencia de la regulación sobre otros instrumentos de intervención pública. Hay muchas veces problemas de acceso a la regulación, ¿verdad? Que son restringidos o que no pueden ser vistas al público. Y también pues que hay una falta de certeza jurídica en muchas acciones que se realizan en las instituciones. Por lo que la evaluación de impacto regulatorio, nos sirve para analizar y evaluar los impactos de la acción regulatoria. Es decir, cuáles son los costos y beneficios que nos va a traer la regulación. Necesitamos cambiar la cultura del regulador, involucrar en las decisiones a las partes interesadas. Es decir, si vamos a aprobar alguna normativa, tenemos que identificar a qué sectores son los que van a ser beneficiados o incluso se van a ver afectados por una nueva regulación. No solo mirar lo positivo, ¿verdad? Sino que también estas otras aristas que dejamos por fuera. Esto nos va a traer mayor transparencia y participación ciudadana en nuestras normativas y pues también va a asegurar que sean de calidad. Fomentar la coherencia y coordinación intergubernamental. Muchas veces la aplicación de una normativa no solo está normada por una institución, sino que requiere el involucramiento de otras instituciones. Por lo tanto, es importante que haya una comunicación y coordinación sobre estas, y a fin de trabajar en conjunto, ¿verdad? Y pueda verse los efectos esperados, ¿verdad? En un corto, mediano, largo plazo. Y por supuesto, tomar decisiones basadas en evidencia, no tomarnos datos al aire, sino que realmente revisar si se hizo un análisis previo, si hay un estudio previo que nos permite tener como base y tomar de ello pues nuestro punto de partida para la regulación que vamos a implementar y aprobar. También dentro de nuestra ley de mejora tenemos ciertas obligaciones para los sujetos obligados. En este caso son las instituciones. En el artículo 17 establece que se deberá realizar una IR previa a la aprobación de una nueva regulación o la reforma de regulaciones existentes. Y se deberá presentar a la OMR las propuestas de regulaciones acompañadas de las respectivas EIR previa a su aprobación o a someterla a la autorización de la autoridad competente. El artículo 18 de nuestra ley define clasifica, mejor dicho, las regulaciones como aquellas que no generan costos de cumplimiento. Si como institución identificamos que nuestra regulación no genera costos de cumplimiento, nosotros nos abocaremos a realizar un dictamen de exención. Por el contrario, si nuestra regulación genera costos de cumplimiento, vamos a realizar una EIR ex ante. Ahora bien, ¿cuáles son las regulaciones que generan costos de cumplimiento? Tenemos primero crear nuevas obligaciones para los particulares o volver más estrictas las existentes. Es decir, si nuestra normativa, ¿verdad?, requiere de que haya nuevas disposiciones para los particulares, esto ya implica un costo de cumplimiento. También cuando se crean o modifican trámites, excepto cuando sea para simplificar o facilitar su cumplimiento. Reducir o restringir o afectar derechos y prestaciones, es decir, si la regulación tal vez no directamente, pero indirectamente va a afectar los derechos de las prestaciones de los particulares, también se identifican que son costos de cumplimiento.
y establecer definiciones, clasificaciones o cualquier término de referencia que pueda afectar derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de particulares. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para una evaluación de impacto regulatorio? Esto es tanto para solicitudes de exención como EIR completa, como le llamamos internamente. Primero, la institución debe elaborar, ¿verdad?, y evaluar si la regulación que pretenden aprobar genera o no costos de cumplimiento, que son los que se enfatizaron en la lámina anterior. Si la institución considera que la regulación no genera costos de cumplimiento, entonces debe completar una solicitud de exención EIR. Por el contrario, si considera que sí se generarán costos de cumplimiento, entonces debe realizar una evaluación de impacto regulatorio. En ambos casos, en ambas recepciones de solicitudes, se recibe al organismo de mejora regulatoria y se hace un análisis, ¿verdad? Si el OMR considera que la EIR es aceptable, informa un dictamen favorable. Si por el contrario considera que no es aceptable, el OMR notifica al sujeto obligado y emite un dictamen de observaciones o recomendaciones donde se enfatiza la necesidad de poder ampliar, de evidenciar, de poder incluso demostrar, ¿verdad?, algunas faltas que se lograron identificar en la propuesta y que se requiere de realizar una revisión más exhaustiva. Los plazos del OMR, para emitir estos dictámenes, en el caso de la exención son 10 días y en el caso de la EIR puede ir de 10 a 20 días. Ambos son días hábiles. En el caso de que el sujeto obligado reciba, ¿verdad?, este tipo de dictamen de observaciones, el sujeto obligado define si subsana o no las observaciones. Si decide no subsanar las observaciones, debe motivar y comunicar al OMR las razones por las cuales no está de acuerdo o no va a continuar, en estos casos, pues el proyecto de regulación, y debe tener un plazo siempre de 10 días hábiles. Si subsana las deficiencias emitidas por el OMR, deben nuevamente remitirlas al organismo para su evaluación y dictaminación final. Y como último paso es, si la institución subsana en el tiempo, el OMR emite el dictamen favorable. Si por el contrario la institución no subsanó, el OMR emite un dictamen desfavorable. Ahora bien, vamos a ir más al detalle con lo que son las solicitudes de exención de evaluación de impacto regulatorio. ¿Qué sucede, verdad, si la regulación no genera costos de cumplimiento? Nos abocamos a lo que es una solicitud de exención de EIR. Y el artículo 19 lo define: cuando las regulaciones no generan costos, el sujeto obligado deberá requerir al organismo un dictamen de exención justificando su solicitud. El dictamen de exención de dicho organismo será emitido en el plazo de 10 días hábiles y el sujeto obligado deberá presentar al OMR la solicitud de exención de EIR con su respectivo formulario, el cual se encuentra pues en nuestros lineamientos EIR que están en la página web del OMR en el anexo número 1. Y una vez que cuenten ya con completada la solicitud de exención firmada y sellada por el titular, deben remitirlo a nuestro correo electrónico que aparece en la lámina, que es eir@omr.gov.cb, y se recibe junto con el proyecto de regulación. Para enfatizar un poco en el llenado de la solicitud de exención de EIR, vamos a suponer, ¿verdad? Nosotros este año pues hemos recibido mucha participación por parte de las alcaldías en las propuestas de ordenanzas municipales. En su mayoría pues se han recibido más que todo la exención de multas e intereses, ¿verdad?, por parte de los contribuyentes, que viene siendo un incentivo
para los ciudadanos de las municipalidades. Por lo que vamos a tomar un ejemplo para el llenado de la solicitud de exención EID, que es una que hemos recibido como en el OMR. Primero, pues el título de la propuesta de regulación debe contener el nombre completo de la regulación, es decir, ordenanza municipal de exención de multas o dispensa de multas e intereses por parte para los contribuyentes que habitan o se encuentran en el municipio o departamento. Se tiene que venir el nombre de la institución, es decir, el nombre de la alcaldía, la base legal que faculta a la institución responsable, es decir, en qué ley, código o normativa nos faculta la institución para poder emitir este tipo de regulaciones. En el numeral 5, describir brevemente en qué consiste la propuesta regulatoria. Aquí es importante enfatizar tanto no solo a las alcaldías, sino a todas las instituciones que deben ahondar más a fondo sobre en qué consiste nuestra propuesta. Si es, por ejemplo, este caso de ordenanzas, ponemos, bueno, la ordenanza municipal de nombre, ¿verdad? Consiste en una exención o exoneración de multas e intereses para los contribuyentes que se encuentran, ¿verdad?, en un estado de morosidad. Y la propuesta va orientada a realizarse en un periodo de tiempo estipulado, ya acordado por la institución, y va a consistir en podríamos llamarlo un listado, un detalle de planes de pago, ¿verdad? Estos planes de pago van a consistir en pagos parciales, pagos totales, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que conlleva la regulación? En el numeral 6 se tiene que detallar el nombre, ¿verdad?, y contacto de las personas a las cuales se les puede comunicar, porque muchas veces pues hay ciertas inconsistencias que como institución no podemos suponer, ¿verdad?, que así va a ser. Entonces es necesario que la parte, ¿verdad?, de la información general venga bien sustentada. La sección B, que es la descripción y motivación de la propuesta, se establece cuál es la problemática que se pretende atender con la propuesta de regulación. Es decir, cuál es el problema, ¿verdad? ¿qué es lo que se busca con la regulación? Que en este caso, pues, por ejemplo, puede ser que hay las finanzas de la institución, de la alcaldía, están en saldos rojos, ¿verdad? Y se requiere, ¿verdad?, que a partir de esta motivación, de este incentivo que se les está dando a los contribuyentes, poder tener más liquidez a fin de poder realizar los proyectos que tiene la alcaldía para la comunidad, ¿verdad? En fin, tienen que detallar, ¿verdad? O sea, ¿por qué vamos a hacer esta regulación? O sea, ¿cuál es la problemática? ¿Qué es lo que hay detrás de todo? Incluso aquí la problemática son las fallas de mercado, ¿verdad?, que se les mostró en las láminas anteriores y que pueden hacer uso de ellas. Hay falta, en este caso, pues del ejemplo de la alcaldía, es una falta de liquidez. Puede ser incluso alguna falla regulatoria, se me ocurre. Pero tienen que hacer un análisis, ¿verdad? No es solamente el llenado, una línea, no, sino que hay que hacer un análisis más profundo de la propuesta. También en el numeral 8 se establece si se consideran otras opciones de política distintas a la regulación, porque considera que la regulación es el mejor instrumento para atender la problemática. Si se considera que la ordenanza municipal es la única, el único instrumento para solventar la problemática, se establecen las razones por las cuales es el único, o se puede incluso detallar otro tipo de mecanismos que no pueden ser necesariamente una ordenanza, ¿verdad?, pero que consideran que la mejor opción es la aprobación de esta. Siguiendo con la línea, ¿verdad?, si la ordenanza la ordenanza municipal
se considera que no genera costos de cumplimiento a los particulares, se requiere que en el numeral 10 marquen las opciones por las cuales consideran que no genera costos de cumplimiento. Y su justificación se va para el numeral 11. Es decir, si se hizo ya el análisis de que pues únicamente es un incentivo, va a generar mayores beneficios, ¿verdad? a las comunidades y no costos, entonces se debe plasmar en el numeral 11 de la exención de EIR. Ya continuando con la última sección, que es la D, se debe poner los anexos. Aquí es importante recalcarles que si es una nueva regulación, debe de venir el proyecto, por supuesto, de regulación con su debida solicitud de exención firmada y sellada por el titular. Y por el contrario, si van a hacer una reforma a la regulación o una actualización, debe de venir la normativa vigente con el proyecto de reforma más la solicitud de exención EIR. De igual manera, estamos tratando de motivarlos a realizar un ejercicio de comparación donde establezcan cuáles han sido, en el caso que sea una reforma, una modificación o actualización, que hagan un detalle, ¿verdad? Que de la normativa vigente, qué es la modificación que han realizado y justificar por qué hay una modificación. Puede ser nada más de nombre o de forma, ¿verdad? Pero también hay modificaciones más profundas, ¿verdad? Que ya toca el contenido de la normativa. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, vamos a continuar entonces con el contenido ahora de una EIR completa, la cual dentro del artículo 17. Sí, Alejandro, adelante. Sí, buenos días, muchas gracias por la exposición. Me queda una duda con respecto al tema de las resoluciones que emite el organismo respecto a las evaluaciones. Todas estas son de carácter obligatorio cumplimiento, es decir, si no se subsana la observación, no se puede proceder, o solo sería con las que no generan exención o con las que sí generan excepción. ¿Cómo sería ese trámite? Vaya, les mencionaba de que nosotros tenemos dos tipos, ¿verdad? Si el dictamen es desfavorable, se notifica, ¿verdad? Primero se hace un dictamen de observaciones a manera que la institución pueda subsanar las deficiencias que se han encontrado a partir del análisis realizado. Si la institución no responde en el tiempo o considera que no va a lograr subsanar en el tiempo estipulado, pues se emite un dictamen, en este caso desfavorable. Claro está que este dictamen desfavorable que emitimos como organismo no va a detener, ¿verdad?, que la institución decida aprobar la normativa, pero esto se debe comunicar. Y incluso se hace hincapié en que se publica en nuestra página OMR, ¿verdad? Si por el contrario, ¿verdad?, ustedes subsanan y se verifica que realmente pues con las observaciones que se emitió el sujeto obligado del organismo efectivamente detalla el contenido, justifica por qué no se detalló o incorpora nuevo contenido a la normativa de propuesta, pues se da un dictamen favorable. Pero tanto nuestro dictamen desfavorable como el proyecto de regulación no son excluyentes. Perdón, sí son excluyentes, lo siento. O sea, ustedes pueden continuar teniendo un dictamen desfavorable. Sin embargo, es necesario hacer este ejercicio, porque también nosotros nos respaldamos con este tipo de dictámenes de observaciones. Perdón, Marcela. De acuerdo, muchas gracias. Solo para complementar la pregunta, la respuesta, y es que efectivamente las resoluciones del OMR no son
no son de acatamiento obligatorio, ¿verdad? La institución puede decidir continuar con la aprobación de la regulación, aunque debe emitir una resolución motivada de por qué va a continuar, ¿verdad? Es decir, debe comunicar al OMR que va a seguir a pesar de que se le ha hecho una observación negativa, así lo establece la ley, ¿verdad? Y lo que comentaba Marcela es que todo eso va a ser publicado, es decir, el público va a ver que nosotros le dimos una resolución negativa y que usted decidió continuar porque pues, usted le considera que sí es procedente, ¿verdad? El riesgo de eso es que eventualmente alguien pueda utilizar esas resoluciones en un, ¿cómo se llama esto? En un juicio de lo contencioso administrativo y adverse la normativa que se ha emitido. Lo que nos decían en otros países es que nunca ha sucedido, no sé si ahora ya, pero nunca ha sucedido que con un resumen, una resolución negativa de parte de un organismo como el OMR, se continúe con la aplicación de la, con la aprobación de la regulación. Sin embargo, no hay nada que los limite. Eso es legalmente posible. Gracias. Veo que hay otra Gracias. pregunta de Wendy. Adelante, estimado. Vemos otra manita levantada. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Hola. la escuchamos. Sí. En relación a, ¿cómo se llama? Al ejemplo que usted muy bien realizaba en relación a la ordenanza de exoneración de multas e intereses. Comúnmente eso es lo que más, digamos, hacemos acá en la alcaldía, ¿verdad? Entonces, no genera, como muy bien usted decía, un costo de cumplimiento, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿esta ordenanza siempre se tenía que haber puesto en lo de la agenda? Sí, bueno, en la agenda, como les mencionábamos, van prácticamente todas las regulaciones que están proyectadas a aprobarse en el año. Si ustedes no la han puesto, ¿verdad? Y están proyectando aprobarla este año, recuerden que tenemos en julio la actualización en la cual ustedes pueden incorporar esta regulación porque tiene que tener por lo menos previa a su aprobación 30 días de estar publicada en la agenda regulatoria. Una vez que ya esté publicada, pueden continuar el proceso, ¿verdad?, de solicitud, de la solicitud de ir y pues enviarla al organismo para hacer la evaluación respectiva. Pero sí, las regulaciones, si empiezan a aprobarlo, por ejemplo, dentro de 2 meses, todavía tienen ese espacio en julio de mandar la actualización e incorporarla. Ah, bueno. Igual, ¿verdad? Aunque no genere costos y siempre se tiene que hacer el proceso que explicaba usted ahorita. Exactamente. Ustedes tienen que hacer el análisis, ¿verdad? Si realmente esta normativa. Sí. Les ponía el ejemplo, ¿verdad? Porque sí nos han venido un par de exenciones de este tipo, ¿verdad? Pero enfatizamos principalmente en el llenado de la solicitud. Y de manera pues que sirva como ejemplo para las demás alcaldías que están próximas a presentar o aprobar este tipo de ordenanzas. Igual sabemos que hay otros tipos, ¿verdad? Como son tasas municipales, que esperamos, ¿verdad?, recibir este tipo de solicitudes y apoyarlos en el tema de la solicitud. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguien más? Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Con la EIR completa. Primero, dentro del contenido de la EIR, donde hay un análisis o al detalle, bueno, un análisis más detallado. Primero se debe identificar la problemática
o situación que da origen a la intervención gubernamental, que es casi similar a lo que encontramos en la solicitud de exención. Otra parte de la solicitud de IR tenemos los objetivos, ¿verdad? ¿Qué se persigue y qué presentación de evidencia debe contener nuestra normativa próxima a aprobar? Las posibles alternativas disponibles para solucionar el problema. Más adelante vamos a ver qué tipo de alternativas son las que tenemos que identificar como institución. También evaluar los costos y beneficios de cada una de las alternativas, que en este caso pues son las regulatorias y no regulatorias. Seleccionar la alternativa que genera los mayores beneficios y justificar, ¿verdad? ¿Por qué la alternativa seleccionada se identifica que es la que tiene mejores beneficios sobre las demás? Analizar los mecanismos de implementación, verificación y los recursos necesarios para su aplicación. También identificar mecanismos e indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los objetivos que se persiguen con la propuesta regulatoria. Y finalmente, pues es la consulta pública del proyecto regulatorio e ir final y sus avances. Cada uno de estos los vamos a ir desarrollando, pero antes vamos a nada más mencionarlos, ¿verdad? Ahorita, porque vamos a desarrollar un ejemplo práctico extrayendo, ¿verdad? Por así decirlo, el corazón del análisis del formulario. Como información general, pues tenemos casi el mismo detalle que se pide en la solicitud de exención de IR, ¿verdad? Que es el lugar y fecha de elaboración de la evaluación, el nombre de la propuesta, el nombre de la institución, la base legal, la descripción de la propuesta de regulación, el número y teléfono a quienes se puede notificar o recibir información. En la sección 2 tenemos la definición de la problemática y los objetivos de la propuesta de regulación. Prácticamente es explicar, ¿verdad?, cuál es la problemática, qué es lo que se persigue con la política pública o la normativa que se desea implementar. Es necesario también contar con una data o estimaciones, ¿verdad?, del tamaño de la población que se va a ver afectada o que está siendo afectada, la frecuencia de la problemática, la temporalidad, entre otros. ¿Cómo podría evolucionar la problemática si no se hace una intervención, ¿verdad?, o no hay una regulación? Y los objetivos que persigue la propuesta de regulación. En la sección 3, permítame un momentito que me indican que en el chat hay una pregunta por parte de Edwin Josué Reyes. Dice qué implicaciones tendría lo relativo a los nuevos municipios, en el sentido que dieren ordenanzas con costos distintos para sus trámites, a establecer una sola tasa para todo el municipio serán distintas. Bye. Pues en este caso tendríamos que esperar, ¿verdad?, la aprobación del nuevo reordenamiento para poder emitir las regulaciones. Entiendo que... Marcela, tal vez solo complementando, yo lo que entiendo por lo que he visto de la ley es que por el momento van a seguir con las tasas que tenían cada distrito, que se llama ahora, ¿verdad? Es decir, que no porque entre la ley se unifican automáticamente todas las tasas, sino que cada distrito va a seguir con sus propias ordenanzas y asumimos que con el tiempo cada municipio va a hacer algún proceso de estandarización o de emitir nuevas regulaciones para poder crear un marco ya más unificado. Pero, de nuevo, al momento que entren los nuevos alcaldes, ¿verdad?, los distritos van a seguir operando igual. Eso es lo que dice la ley. Ok, gracias. Gracias, Rafa. Bueno, continuando con la parte de la sección 3 de identificación de las posibles alternativas. Aquí hay un detalle que se solicita describan cómo
cómo la problemática ha sido atendida en otros países o cuáles son las buenas prácticas internacionales en la materia. En estos casos, la experiencia de otros países en la implementación de una normativa nos permite tener un panorama más amplio de cómo se podría aplicar en nuestro país e incluso adoptar nuevos modelos que tal vez no sean los mismos los resultados esperados en otros países, pero se podría hacer una aproximación, ¿verdad?, de estos resultados. Por lo tanto, es importante pues tener conocimiento cómo han sido las aplicaciones en otros países. Y señalar, en el numeral 12, señalar todas las alternativas identificadas. Como MR, pues tenemos 3 tipos de alternativas, que es no hacer nada, la alternativa de propuesta no regulatoria y la propuesta regulatoria. Dentro de la sección 4 está lo que es la evaluación de los impactos de las alternativas consideradas, es decir, identificar los costos y beneficios que conllevaría la aplicación de las alternativas señaladas, en la cual sí es necesario que se incluya información cuantitativa disponible, en el caso que se tenga, para respaldar la magnitud de las mismas. Y en el numeral 14, siempre la sección 4, pedimos que se detallen cuáles son los beneficios y costos para cada una de las alternativas. Aquí es importante mencionar que se tienen que incorporar todos los sectores que se vayan a ver afectados o beneficiados dentro de la propuesta de regulación, ¿verdad? No solo ver cuáles son las alternativas de no hacer nada para la institución reguladora, sino que ampliar nuestro análisis a todos los sectores que identifiquemos que van a ser beneficiados y afectados. En la sección 5 tenemos pues detallar los mecanismos requeridos para la implementación de la propuesta de regulación, detallar los recursos públicos necesarios para la implementación y explicar la forma de cómo se evaluará el cumplimiento y el logro de los objetivos. Aquí es importante pues definir indicadores, metas, tiempos y medios de verificación. Y en la sección 6, que es de la consulta pública, pedimos que especifiquen la fecha de inicio y finalización de la consulta, detallar los actores y los medios que se utilizaron para la participación ciudadana en cada uno, ¿verdad? Si fueron reuniones virtuales, si fueron entrevistas, talleres, capacitaciones, etc. Y hacer un resumen de los aportes y comentarios considerados y no considerados en la propuesta. También solicitamos una ponderación, ¿verdad?, para cada una de ellas, porque esto nos va a permitir tener un estándar o un nivel de satisfacción para la consulta pública que establecimos. Por lo que, recapitulando todo el sistema, ¿verdad?, de evaluación de impacto regulatorio, se ha hecho a bien diseñar un ciclo regulatorio. Bueno, esto prácticamente refleja lo que es un ciclo regulatorio, donde vamos a ir viendo cada una de las partes que más se enfatiza, ¿verdad?, en la solicitud, en el formulario de EIR. Vamos a iniciar con la definición de la problemática, que esta debe desarrollar al menos la siguiente información. Primero, la identificación específica de la problemática y de los sujetos afectados, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que perseguimos? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué buscamos resolver con la regulación? ¿Y quiénes son nuestra población o nuestra muestra afectada? Tenemos que tener una estimación de la magnitud de la problemática, tener datos. Muchas veces pues no contamos con datos porque es un análisis más cualitativo, sin embargo pues pedimos que sea una aproximación de un análisis más exhaustivo. También cuáles podrían ser las posibles causas y consecuencias que subyacen de la problemática que se enfrenta en la actualidad, y hacer una evaluación esperada de la problemática en caso de no intervenir. Si han notado, pues hay mucho, decimos, de no hacer nada o no intervenir, los cuales pues es un escenario fundamental
que nos va a permitir hacer una evaluación con las otras alternativas que vamos a ir desarrollando poco a poco. Por lo que a manera de ejemplo, vamos a abordar un poco sobre un problema que nos genera todo, ¿verdad? Y de hecho, pues todos lo generamos, que es la contaminación, ¿verdad? El medio ambiente, arrojar los desechos que ya no utilizamos, pues porque no tenemos esa cultura, o nos falta, ¿verdad? Esa cultura de poder hacer uso de los recursos, que no los vemos más que desechos, y realmente pues tienen un potencial económico que nos puede propiciar a tener mayores niveles de empleo en la sociedad, e incluso pues aportar más al crecimiento económico. Por lo que la situación que vamos a estudiar va a ser la contaminación por la acumulación de residuos sólidos, donde la problemática va a estar enfatizada en el manejo inadecuado de los residuos, sólidos, y la falla de mercado identificada es la externalidad negativa. ¿Verdad? Como les mencionaba al inicio, pues las externalidades negativas por excelencia es la contaminación. Creo que hay muchos ejemplos de este tipo de externalidad, más no es la única, pero se nos hace un poco más fácil para este ejemplo práctico. Dentro del ciclo regulatorio vamos a ver ahora la definición de los objetivos. ¿Qué necesitamos, verdad? Primero, pues los objetivos nos permiten medir el logro o fracaso de la implementación de la propuesta regulatoria. Y dentro de los lineamientos EIR, en el numeral 10.2, tenemos que la definición de los objetivos debe contener las siguientes cualidades. Primero, deben de ser específicos, es decir, que deben ser concretos y abarcar cada uno de los aspectos necesarios que se requieren para alcanzar nuestro objetivo principal o nuestra finalidad de la normativa. Tienen que ser medibles, es decir, que permitan medir los resultados. Por eso es importante, les mencionaba, de contar con una data, ¿verdad? O hacer una aproximación, ¿verdad? Tomar de estudios, bases que nos permitan hacer estimaciones. Tal vez no van a ser muy concretas, pero nos van a permitir tener un panorama, una base numérica, ¿verdad? Una base medible, perdón. Tienen que ser alcanzables, es decir, que tienen que ser realistas y tiene que estar acorde a la realidad y a la realidad de las condiciones en las que vivimos. Tienen que ser relevantes, es decir, que tiene que abarcar todo el proyecto de regulación y tiene que ser novedoso. Y también se debe contar con un tiempo definido para su consecución. Es decir, tenemos que establecer un tiempo o duración límite, porque en un objetivo sin tiempo, pues es casi que poco probable de poder comparar, ¿verdad? En el tiempo, si no ponemos una fecha definida. Por lo que para nuestro ejemplo práctico, ya la problemática, para una vez identificada, la situación, ¿verdad? Que se va a estudiar, se va a plantear como problemática las externalidades negativas ocasionadas por la acumulación de residuos sólidos, donde nuestro objetivo principal va a ser reducir en un 20% la acumulación de residuos sólidos en los próximos 2 años, contribuyendo a disminuir la contaminación ambiental. Como tercer punto de nuestro ciclo regulatorio, tenemos la identificación de las posibles alternativas. Ahora, el artículo 20 de la ley establece que toda EIR debe considerar como mínimo 3 alternativas. La primera es la de no intervenir, ¿verdad? O no hacer nada. La segunda es la alternativa regulatoria y la tercera es la alternativa no regulatoria.
En el caso de la alternativa de no intervenir, es la opción de no hacer nada, ¿verdad? Y es importante el establecimiento de un escenario base, porque nos va a permitir, como les mencionaba anteriormente, poder comparar con otras alternativas propuestas, que en este caso, por ejemplo, la alternativa regulatoria y no regulatoria, y verificar, identificar si efectivamente se han cumplido con los objetivos planteados en la propuesta. Ahora, resulta importante destacar por qué es tan importante este tipo de alternativa. Y es que surgen los cuestionamientos de qué incurriría si no se lleva a cabo la intervención. O sea, ¿qué pasaría, verdad? Si todo se mantiene igual, o empeoraría, o incluso mejoraría. Si la problemática se podría resolver por sí solo o a través de condiciones promovidas por el propio mercado. Y la tercera interrogante, la situación potencialmente empeoraría volviéndose intolerable. Son cuestionamientos que como reguladores tenemos que hacernos en este tipo de alternativa, porque como les mencionaba igual al inicio, muchas veces el no hacer nada puede ser la mejor alternativa, ¿verdad? Porque pueda que no sea necesario intervenir y se haga pues se genere otra alternativa que efectivamente es la de intervenir y al final no se tengan los resultados esperados. En el caso de las alternativas regulatorias, ¿verdad? Como su nombre bien lo dice, son aquellas en las que si hay una intervención por parte del Estado a fin de solventar las problemáticas. Dentro de esas alternativas se destaca la regulación de comando y control, que es la forma tradicional de intervención a través de un instrumento legal que describe detalladamente las responsabilidades de cada uno de los actores afectados. Normalmente este tipo de regulaciones vienen acompañadas con, digamos, dentro de una normativa, ¿verdad? Al no cumplir esa normativa, ¿qué implicaciones nos tiene a nosotros los ciudadanos el no acatar ese tipo de normativas? Pues muchas veces las multas y sanciones son un tipo de regulación de comando y control que nos permiten modificar nuestro comportamiento a manera de hacer cumplir las normativas. Tenemos la regulación de desempeño, que son, se establecen objetivos o resultados específicos más que una prescripción del proceso. Es decir, estas están más orientadas a que los sujetos regulados, ¿verdad?, cumplan con los objetivos o estándares establecidos, pero por su mera elección, ¿verdad?, por su desempeño, por su iniciativa. Están también las de corregulación, que aquí es un trabajo en conjunto con la industria, empresa privada y el gobierno, donde se establecen estándares de regulación y coordinación, ¿verdad?, que normalmente en este caso pues lo hacen las empresas y el gobierno pues ofrece el respaldo legal de estos acuerdos para promover su cumplimiento. También existen lo que son las alternativas no regulatorias, donde aquí pues no hay necesidad de una intervención, porque entre las cuales destacamos los instrumentos de mercado, que son aquellos que modifican el comportamiento de los entes regulados a través del uso de incentivos económicos. Los instrumentos de mercado pues son muy útiles para abordar el tema de las externalidades, ya que surgen de actividades que minimizan el costo para la sociedad de hacer cumplir los objetivos. Por ejemplo, en nuestro caso práctico pueden ser las concesiones que se les otorgan a las empresas, en este caso que recolectan o hacen este tipo de actividades de recolección de residuos, los clasifican y estos pues tienen la potestad de poder hacer este tipo de recolecciones. Claro, tienen que seguir ciertos procedimientos para poder hacer un buen uso y manejo de estos recursos que se van colectando. Y al final, pues también genera incentivos para aquellos recolectores que trabajan de manera informal para poder acudir pues a este tipo de herramientas y poderlos motivar a realizar este tipo de actividades.
Está también la cuasirregulación, que son el conjunto de reglas, acuerdos o estándares que el gobierno ejerce presión para su cumplimiento, pero que no son de obligación legal. Normalmente se incluyen aquí las normas o códigos de comportamiento, que son pues más de carácter voluntario y no obligatorio. La autorregulación ocurre cuando un grupo de agentes económicos, empresas o profesionales desarrollan reglas o códigos de conducta para regular o guiar sus actividades y establecen estándares asegurando ellos mismos el cumplimiento y monitoreo. Es decir, que pueda que nuestra normativa interna pues tengamos que hacer cumplir ciertas o debamos de realizar nuevas normativas o códigos. Entonces ya hay una autorregulación por parte de la institución, ¿verdad? Ya hay conciencia que internamente tenemos que hacerlo. Y están las campañas de información, que son pues las alternativas más utilizadas por parte de las instituciones, que son más que todo un instrumento para tratar de cambiar la conducta a través de la obtención de mayor información. Las campañas de información nos permiten eliminar la asimetría de información, ¿verdad? Porque nos permite acceder a la información y que las instituciones puedan brindar este tipo de información. La manera de esquematizar las alternativas regulatorias y no regulatorias, las no regulatorias es donde hay menos o una nula intervención por parte del Estado y que vemos que se clasificaban en instrumentos de mercado, la cuasirregulación, la autorregulación y las campañas de información. Por otro lado, tenemos las alternativas regulatorias donde hay una mayor intervención, ¿verdad? Prácticamente es un 100% de intervención, que se encuentran, ¿verdad?, entre las alternativas, la regulación de control y comando, la regulación de desempeño y la corregulación. No sé si ahorita tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya volviendo a nuestro caso práctico, ya definiendo las alternativas, ¿verdad? Mantenemos nuestra problemática, las externalidades negativas ocasionadas por la acumulación de residuos sólidos. Nuestro objetivo, ¿verdad?, que tienen reducir un 20%. Y la alternativa 1, pues no hacer nada. La alternativa 2, vamos a tomar de los tipos de alternativas las campañas de educación ambiental. Y la alternativa 3, que va a ser regular el manejo de los residuos sólidos. Continuando con nuestro ciclo regulatorio, vamos ahora a evaluar los impactos potenciales. Es importante, ¿verdad?, que para cada una de las alternativas identificadas, como veíamos en el formulario, debemos de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los posibles impactos positivos y negativos, que se traducen también a beneficios y costos, originados a partir de la regulación para los diferentes actores o grupos afectados. En todos los casos se deben detallar las fuentes de datos, los supuestos y métodos utilizados para su análisis. Los tipos de impactos son los impactos positivos o beneficios y los impactos negativos o costos. Por el lado de los costos, de acuerdo a la OCDE, se considera costos todos aquellos impactos negativos que resultan a partir de la adopción de un requerimiento u obligación legal regulatoria, sean directos o indirectos en su naturaleza y pagados por empresas, consumidores o por la propia administración. Dichos costos regulatorios se clasifican en costos financieros, dentro de los cuales están los costos financieros directos, que no son más que el pago que se le hace, el pago de una cantidad de dinero que se le hace al gobierno o a una institución o autoridad competente. Que estos, pues, más que todo son los impuestos que pagamos los ciudadanos, tasas municipales, pagos por uso de algún servicio, etcétera. Están los costos de cumplimiento, que es aquí donde enfatizamos mucho, ¿verdad? Si se han dado cuenta en toda la capacitación, porque los costos de cumplimiento son los costos
en los cuales los sujetos regulados incurren para satisfacer la regulación. Es decir, trámites, se traducen estos en trámites, requisitos, que son de obligatoriedad para cumplir la normativa. Y los costos de cumplimiento se derivan los costos sustantivos de cumplimiento o costos financieros indirectos, que son prácticamente los que incurren las empresas o ciudadanos para determinar o modificar su configuración y conducta. Pero también estos vienen no vienen derivados directamente de la regulación, sino que se requieren para cumplir la regulación. Por ejemplo, tenemos que dentro de la regulación, pues se pide que se debe de actualizar la maquinaria o equipo, ¿verdad? Pero estos son costos que no están dentro de la normativa, pero nos permiten cumplir la regulación que se está realizando. Entonces va más orientado a costos incrementales, costos que no estaban estipulados dentro, pero que nos van a permitir, ¿verdad? De manera indirecta el cumplimiento de la regulación. Están también los costos administrativos, que son aquellos costos en los que incurren los particulares, incluso las empresas, para realizar actividades que se deben cumplir en la regulación. Habitualmente, pues es todo el tema de papeleo. Y los costos de retraso son definidos como la pérdida de la renta de la entidad regulada como consecuencia en el retraso que causa el cumplimiento de los requisitos para hacer cumplir la regulación. Es decir, si tenemos un excesivo, un sinfín de requisitos como particulares que debemos de cumplir, pues eso nos genera un retraso en nuestros procesos productivos o nuestro proceso de implementación. Entonces, muchas veces el excesivo o el listado de requisitos nos puede impedir, ¿verdad?, poder seguir nuestros procesos de manera eficiente y rápida. También se identifican otros costos, como son los costos estructurales de largo plazo, que estos vienen siendo los costos operativos y de mantenimiento que la empresa o la institución debe de cubrir para cumplir con la regulación. Normalmente, pues son costos de maquinaria y equipo. También dentro de los costos de cumplimiento en el artículo 18 engloba, ¿verdad?, ya los costos antes mencionados, pero también se enfatiza que los costos o barreras administrativas son el cumplimiento de las obligaciones de información a partir de la regulación impuesta. Los costos sustantivos de cumplimiento, así como les mencionaban, son costos incrementales o adicionales, pero que están fuera de los administrativos, ¿verdad? No tiene una relación entre los costos de cumplimiento. Y también los costos de hacer cumplir la regulación, que son los costos en los que incurre la administración para ejecutar la regulación y su efectiva implementación. Aquí podemos, pues, poner de ejemplo el costo de oportunidad, ¿verdad? Que muchas veces surgen de la necesidad de poder diferir unos gastos de cumplimiento para poder realizar actividades más productivas. Y a manera de esquematizar, de acuerdo al modelo de costeo estándar, este clasifica, ¿verdad?, los costos originados a partir de la regulación en costo financiero directo, costos de cumplimiento y los costos estructurales de largo plazo, donde los costos de cumplimiento se subclasifican en costos financieros indirectos o los costos sustantivos de cumplimiento y costos administrativos. Son prácticamente en los que enfatizamos al momento del análisis respectivo.
Ahora bien, vamos por los beneficios. Y los beneficios se definen como el incremento en el bienestar de la población generados a partir de la aplicación de una regulación. También se considera como beneficios a los costos evitados por la aplicación de una política pública. Es decir, de no hacer nada. Entonces, ¿qué beneficios trae una regulación para cada uno de los sectores? Primero, para el sector privado, puede traer beneficios en la reducción de accidentes en el lugar de trabajo, generando ganancias asociadas a la productividad, mejoras en la disponibilidad de información del mercado, permitiendo una ganancia en la eficiencia en la producción y la distribución, aumento de la productividad y eficiencia al prohibir conductas anticompetitivas. Por el lado del sector de los consumidores, una regulación trae beneficios en la reducción de precios de productos o servicios, mejoras en la seguridad de bienes y servicios y mayor y mejor información sobre productos y servicios para una mejor elección. Por parte del gobierno, podemos tener mejoras en la salud pública que da como resultado menores costos de atención médica, mayor disponibilidad de información para el gobierno y esto pues nos permite tomar mejores decisiones, beneficios en los costos de implementación, ¿verdad? Puede que no hayan costos de implementación y esto permite reducir las investigaciones de aquellos que no cumplen o las acusaciones. Y para la sociedad en general pueden haber beneficios distributivos, es decir, que sean por igual a fin de favorecer a ciertos grupos, ¿verdad? Y mejorar en la competencia. Por lo que a partir de la identificación de los impactos en nuestro ejemplo práctico, siempre manteniendo, ¿verdad? Nuestro objetivo y la problemática, vamos a ver la alternativa 1, que es no hacer nada. Alternativa 2, no regulatoria, que son las campañas de educación ambiental, y la alternativa 3, que es la alternativa regulatoria, que es de mejorar regular el manejo de residuos sólidos. En la alternativa 1 vamos a tomar como actores involucrados el gobierno y los ciudadanos, donde para la alternativa de no hacer nada para los ciudadanos tiene impactos positivos, ya que no se va a incrementar los costos de cumplimiento, es decir, como no se va a hacer una regulación, no hay necesidad de incorporar nuevos costos de cumplimiento. Por lo tanto, pues es un beneficio para los ciudadanos. En el caso de los impactos negativos, pues hay un incremento en los niveles de contaminación en el medio ambiente y hay una proliferación de daños en la salud de la población, porque aún no se ha logrado pues hacer una disminución o un manejo de este tipo de residuos. Por parte del gobierno, pues no se producen costos de implementación, porque como no vamos a realizar la normativa, pues por parte de la institución no hay ningún costo, ¿verdad? Perdón, no hay un impacto positivo más que no incurrir en costos de implementación. Pero para los impactos negativos sí hay identificación, porque no se cuenta con un registro que contabilice la cantidad de residuos que se recolectan a diario y no se cuenta con un servicio eficiente de recolección de residuos. Por otra parte, en la alternativa no regulatoria, manteniendo siempre los actores involucrados, vamos a suponer que es la campaña de educación ambiental. ¿Qué impactos entonces trae para los ciudadanos? El impacto positivo, pues, es incentivar a la población a realizar un manejo adecuado de los residuos y también que puede haber una mayor conciencia ambiental. Pero como impacto negativo, pueda que no se garantice un cambio de conducta de la población. ¿Por qué? Porque no es algo que sea de obligatorio cumplimiento, sino que es más voluntario. Por parte del gobierno, en impactos positivos, hay una población más educada, ¿verdad? Y hay una reducción en porcentaje de acumulación de residuos. Se ve que en un corto, mediano plazo, pues hay
las campañas de educación ambiental han creado la conciencia y se han reducido los niveles de contaminación. Pero sí trae consigo impactos negativos porque trae consigo costos que requieren de contratar personal técnico necesario, por ejemplo, para realizar las campañas y los gastos, ¿verdad?, en logística para realizar estas mismas, ¿verdad? Tal vez no se tenía contemplado, ¿verdad?, este tipo de alternativa, pero va a incurrir en costos. Y tenemos ya la alternativa regulatoria, ¿verdad?, que es regular el manejo de los residuos sólidos. Donde para los ciudadanos, ¿verdad?, como impacto positivo, puede incrementar el número de empresas que se dedican al manejo de estos residuos y puede haber una disminución de impactos ambientales en el mediano plazo. Pero también trae consigo impactos negativos porque afecta directamente al comercio informal de residuos. Si bien el empleo informal pues hoy en día es muy mencionado, ¿verdad? Bueno, desde tiempos muy remotos contamos con ese tipo de trabajos informales, ¿verdad? Porque muchos de estos pues no cumplen con los requisitos o con los estándares que exigen las empresas. Entonces, esto tiende a proliferarse en el mercado, ¿verdad? Y al imponer, ¿verdad?, nuevos requisitos, se puede ver incluso aumento, ¿verdad?, en este tipo de trabajos informales. Por parte del gobierno, ¿verdad?, tenemos con impactos positivos la asignación eficiente de los recursos. Hay una reducción de la cantidad de residuos diarios producidos. Se generan empleos formales, ¿verdad?, porque hay incentivos, pueden traer incentivos a la población. Y hay una mayor seguridad jurídica, ¿verdad? Ya hay un documento que nos respalde de hacer este tipo de regulaciones. Pero como impactos negativos, pues los efectos esperados normalmente para este tipo de problemas, ¿verdad?, como es el medio ambiente, trae efectos en el mediano y largo plazo. Hay costos de implementación y verificación de cumplimiento de la regulación, es decir, quienes pues, le van a dar seguimiento, ¿verdad? El seguimiento, el monitoreo implica un costo adicional, porque muchas veces no es el mismo personal que lo realiza, sino que se requiere de contratar o hacer contrataciones nuevas y afecta la competitividad del mercado nacional, porque pueda que la regulación pues traiga consigo un sinfín de requisitos que deban de cumplir y esto afecte no solo la competitividad nacional, sino que incluso la internacional. Siguiendo con el ciclo, hacemos la selección de la alternativa. Bien, dentro de los lineamientos EIR, el numeral 10.5 enfatiza, ¿verdad?, en la selección de la alternativa y hace mención que se deberá seleccionar aquella alternativa que genere el mayor beneficio neto, es decir, beneficio menos los costos para la sociedad. La selección de esta alternativa debe ser consistente con el análisis desarrollado en la sección de identificación de los impactos, ¿verdad?, que se deberán plasmar en la pregunta 14 de la sección 4 del formulario. Pero, ¿qué necesitamos? ¿Qué criterios podríamos tener en cuenta para seleccionar esta alternativa? Primero, tenemos que tomar en cuenta aquella alternativa que es legítima, factible y que sea costo eficiente y costo efectiva. Ya más adelante vamos a ver estos dos términos, para lo cual se puede tener como referencia la experiencia de otros países, ¿verdad? Como les mencionaba, que es importante hacer una comparación, ¿verdad?, con las experiencias de otros países al implementar este tipo de regulaciones y que estas alternativas hayan sido efectivamente utilizadas y han tenido pues tal vez no los efectos o los resultados esperados en un 100%, pero que sean representativos, ¿verdad? También la selección de la alternativa dependerá de las causas que se estén tratando de resolver. Es decir, si efectivamente esta alternativa involucra o engloba estas causas, ¿verdad?, y permite solventarlas. Y también considerar la viabilidad institucional de implementación de una opción. La falta de capacidades institucionales o técnicas no debería ser una
una razón válida para no analizar una posible opción. Ahora, para la identificación de impactos es necesario hacer uso, ¿verdad?, de metodologías que nos permitan hacer un análisis de los costos y beneficios para la alternativa seleccionada. Dentro de la medición de impactos tenemos el análisis de costos administrativos, que se fundamenta principalmente en un análisis de carga financiera y operativa, percibida por los regulados a partir de la implementación de disposiciones normativas. Este tipo de metodología se elabora para hacer una aproximación de los costos de implementación. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué costos vamos a incurrir para implementar la normativa o la regulación? Tenemos el análisis multicriterio, que prácticamente aquí lo que tenemos que identificar son los objetivos de la regulación y determinar los criterios que indican el cumplimiento de esos objetivos. Cada criterio identificado debe tener una ponderación que nos permita calificarla, ¿verdad?, y cuantificarla. Una de las ventajas de este tipo de método de multicriterio es que se pueden incorporar criterios cualitativos al análisis, es decir, no solamente un análisis cuantitativo, ¿verdad?, sino que un análisis descriptivo, evitando, ¿verdad?, centrarse en lo numérico. Contamos también con el análisis de costo-beneficio, que es uno de los más utilizados en los proyectos sociales, porque permite identificar y evaluar los costos y beneficios implicados por las diferentes alternativas. Incluso un ejercicio se encuentra en el numeral 14 de la EIR y proporciona parámetros para tomar una decisión con base en evidencia. Si los costos y beneficios identificados no pueden ser cuantificados, se puede realizar siempre un análisis cualitativo, derivando conclusiones sobre la importancia relativa de las alternativas. Y como última metodología está el análisis de costo-efectividad, que este tiene un punto importante donde considera los beneficios de la regulación como una variable fija y busca determinar cuál de las opciones permite lograr el objetivo regulatorio e identificar aquella que implique los menores costos posibles. La desventaja de este tipo de análisis de costo-efectividad es que realmente su aplicabilidad no responde a si se debe recurrir o no a una regulación, porque ya toma la necesidad de regular como algo ya necesario y busca determinar otras opciones. Sin embargo, se puede utilizar cuando se ha llegado a la conclusión de la necesidad de regular. Siguiendo con el ciclo regulatorio, llegamos a lo que es los mecanismos de implementación y verificación. Una vez seleccionada la alternativa que genera el mayor beneficio a la sociedad, los sujetos obligados deberán describir su estrategia de implementación, monitoreo y los recursos necesarios a lo largo del tiempo. Dicha implementación deberá estar en función de la alternativa seleccionada. Además de realizar una evaluación periódica de los efectos de la opción escogida, existen varias herramientas para valorar el nivel de cumplimiento, el cual el regulador debe escoger la más adecuada para el tipo de intervención. Para ello existen 3 elementos que pueden ayudar a valorar el posible cumplimiento de la propuesta. Primero, determinar el nivel de cumplimiento voluntario de los grupos a quienes va dirigida la propuesta. Aquí podemos hacer uso incluso de las herramientas de encuestas o cuestionarios a los particulares sobre si consideran, ¿verdad?, que la propuesta ha contribuido a disminuir o a solventar la problemática planteada
hacer este tipo de herramientas de manera pues consecutiva, nos va a permitir tener un parámetro de cumplimiento por parte de la población. Si bien es algo subjetivo, pero nos permite pues tener un porcentaje, ¿verdad?, de la aceptación por parte de los particulares. También determinar si hay recursos suficientes que pueden ser dirigidos al monitoreo e inspección. Es decir, si se cuenta con los recursos necesarios, el recurso humano, financiero, administrativo, que nos permita, ¿verdad?, seguir cumpliendo con la propuesta. Y en el caso de que una vez la propuesta esté implementada, pues considerar la factibilidad de imponer sanciones en el caso de que no se cumpla, ¿verdad?, con lo acontecido, con lo implementado, perdón. No sé si tienen alguna pregunta, perdón, hasta este momento. Bueno, vamos a continuar entonces ya con los últimos 2 pasos del ciclo regulatorio, que son los mecanismos e indicadores de evaluación, donde los sujetos obligados deberán definir los mecanismos e indicadores que serán utilizados para verificar si la opción escogida se cumple o no. Los indicadores de evaluación están relacionados con los objetivos de la intervención y van a permitir saber si la opción escogida está siendo correctamente implementada. Para la evaluación del logro de los objetivos, los sujetos obligados deberán detallar primero indicadores y la forma de cómo medirlos. Para el caso, ¿verdad?, de este ejemplo práctico del tema del manejo, de la regulación del manejo de los residuos, un indicador podría ser el número de residuos recuperados a partir de la separación adecuada de los mismos, ¿verdad? Indicadores que sean medibles, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, si es algo, el número de reportes o número de denuncias recibidas, ¿verdad?, puede ser un indicador para medir la evaluación. También debemos establecernos metas. Es decir, en este caso práctico puede ser que nosotros necesitamos aumentar en un 10% las acciones de reciclaje. Entonces esa va a ser nuestra meta en el corto plazo, corto mediano plazo. ¿Qué medios de verificación necesitamos? Aquí pueden ser también reportes mensuales, ¿verdad?, recolección de residuos y los mecanismos de seguimiento y evaluación, que es más que todo contar con registros de toneladas. Es decir, estos indicadores nos van a permitir, si no contamos con una base, ¿verdad?, nos va a permitir crear la base numérica para poder hacer estimaciones en las próximas reformas que se hagan a la normativa, si en el caso pues es una nueva normativa o incluso es reforma, ¿verdad? Y eso nos va a permitir pues tener indicadores y medirlos y poder tener un seguimiento constante y verídico. Ya como último punto de nuestro ciclo regulatorio está la consulta pública. Prácticamente es el proceso de participación ciudadana estipulado por ley, que permite la incorporación de la perspectiva de los interesados y la ciudadanía en general. La consulta pública nos permite nutrir el análisis y la interacción de los actores afectados, permitiendo obtener información más valiosa dentro del proceso de elaboración de IR, como en la verificación de los resultados finales. Muchas veces al momento de realizar, ¿verdad?, un proyecto, una propuesta de regulación, muchas veces nos enfrascamos en tener un solo documento y no vemos la necesidad de compartirlo. Muchas veces no muchas veces, de hecho la socialización de las propuestas nos permite tener un panorama más amplio de la regulación y eso también nos va a permitir pues tener ideas, ¿verdad?, o propuestas que realiza la ciudadanía o los sectores involucrados
que pueden que pueden nutrir, ¿verdad? Que pueden ampliar nuestro objetivo o incluso limitarlo, ¿verdad? Porque tal vez no veíamos ciertos puntos, ¿verdad? Que están en el aire y que la participación, ¿verdad? El compartir este tipo de normativas al público nos permite tener este valioso aporte. Claro, es importante recalcar que no es que tengamos que cambiar toda la normativa, ¿verdad? Porque como reguladores que sometemos a consulta pública nuestras propuestas, nosotros consideramos, ¿verdad? Si efectivamente va acorde con lo establecido en la propuesta o definitivamente no cumple o no está dentro de la muestra que se ha tomado, ¿verdad? Para realizar el proyecto. Por lo que esto también trae beneficios, porque el proceso de consulta permite a las partes involucradas o partes afectadas mejor dicho, aportar al proyecto de regulación. Dentro de los beneficios identificados, el primero es que se identifican las opciones de los grupos afectados. Hay un incremento en la información de los efectos potenciales de las regulaciones. Hay un logro mayor de comprensión y cumplimiento de la regulación. O sea, socializar ese tipo de normativas también permite a todos, ¿verdad? Conocer qué es lo que se va a aplicar, qué nos viene, ¿verdad? Qué beneficios o qué costos nos va a venir por medio de la aplicación de esta regulación. La incorporación de nuevas ideas, como les mencionaba, a partir de las opiniones de los interesados, y permite mejorar y fortalecer la confianza entre los grupos afectados y los reguladores. ¿Por qué? Porque puede haber mayor iniciativa por parte de los sectores en cumplir las normativas. Entonces eso trae un sinfín, ¿verdad?, de beneficios que nos quedamos cortos quizás con la identificación que hemos plasmado en la presentación. El proceso debe incluir a los sectores, ¿verdad?, de empresas, asociaciones empresariales o profesionales, las organizaciones voluntarias o no gubernamentales, dependencias de entidades gubernamentales y municipalidades. Dentro de las herramientas de consulta pública se clasifican en herramientas activas y herramientas pasivas. Las herramientas activas permiten obtener la información directa o de primera mano a los grupos afectados. Y por el contrario, las herramientas pasivas benefician la inclusión de actores externos, como las plataformas de consulta pública online. Dependiendo del tipo de actores consultados dentro del proceso, sí deberá ser la herramienta de consulta pública a ser utilizada. Igual, ahí tenemos un sinfín de herramientas que podemos hacer uso, ¿verdad? Las comúnmente utilizadas pueden ser los grupos focales, talleres, capacitaciones, ¿verdad? Para dar a conocer la nueva regulación. Por otro lado, pues, después de la pandemia, creo que ha hecho demasiado uso de las nuevas de las tecnologías, ¿verdad? Como son los portales digitales, plataformas de consulta que nos permiten llegar tal vez no directamente con el público, pero nos permite un acceso más fácil de que las personas puedan hacer consultas o puedan conocer de las nuevas propuestas regulatorias. Entonces, hay que hacer un buen uso de las redes sociales en este tipo de consultas porque nos benefician en la obtención de datos. Bueno, también es importante mencionar los plazos de la consulta pública en nuestras propuestas. Tenemos en el numeral 10.8, en el inciso 5, que el plazo mínimo para realizar la consulta pública es de 15 días hábiles. Y
Para el caso de aquellas propuestas de regulación que tengan un impacto en el comercio exterior o que su contenido sea especializado y complejo, tendrán un plazo no menor a 40 días. Dentro del inciso 6 también, una vez finalizado el plazo de la consulta pública, ¿verdad? Que ya lo sometimos y ya terminó su plazo, los sujetos obligados se deben sistematizar la información y los comentarios recibidos a fin de preparar un resumen que se agrega como evidencia en la evaluación de impacto regulatorio que es remitida al OMR. El resumen debe contener como mínimo lo siguiente, que es el periodo de consulta, ¿verdad? Creo que si lograron visualizar el formulario de IR en la última sección, ¿verdad? Está el periodo de consulta, que es el periodo de inicio y finalización. Es importante, ¿verdad?, tener este tipo de periodos porque nos permiten, incluso si no tenemos los resultados esperados, podemos seguir ampliando este plazo. Los actores o instituciones gubernamentales consultadas, es decir, detallar un listado, o si se hicieron reuniones virtuales, si se compartió por medio de correo electrónico, qué tipo, ¿verdad?, de instituciones se vieron involucradas. Como tercer punto tenemos los mecanismos de consulta pública utilizados y sus resultados, es decir, ¿verdad?, qué tipo de mecanismos, si fue una reunión virtual, tomamos captura, ¿verdad? Se discutió este tema, estos fueron los aportes. Si fueron talleres, normalmente pues un listado, ¿verdad?, de asistencia. En fin, hay un sinfín de mecanismos que podemos mencionar y no tenemos que limitarnos en pocos. Y por último, pedimos una ponderación de los aportes o comentarios considerados y no considerados en la propuesta regulatoria. Es importante poner todos los comentarios que se recibieron. Todos. Y si se consideraron o no dentro de la propuesta y justificar, ¿verdad? ¿Por qué? Y esto pues viene dentro de un formulario, ¿verdad? No hay un formulario específico de presentación de consulta pública, pero sí requerimos que sea un informe que venga junto al formulario. Como ya concluyendo con la presentación, como MR, ¿verdad?, como la Gerencia de Estudios y Evaluaciones de Impacto Regulatorio, tenemos ciertos criterios para determinar si es una IR favorable, el cual lo pueden también encontrar en la Ley de Mejora Regulatoria, y estos se enfatizan en 6 criterios. El primero es si la información ha sido remitida conforme a los formatos y medios establecidos. Si la IR contiene todos los elementos y han sido desarrollados conforme a la ley, reglamento y lineamientos. Se ha realizado un análisis completo en la identificación de las alternativas para solucionar la problemática y de los beneficios y costos de las mismas. Si la información remitida y los métodos utilizados en el desarrollo de la IR son fidedignos. Y si las alternativas seleccionadas es consistente con la evaluación de los costos y beneficios desarrollados. La IR presentada es consistente con el proyecto de regulación emitido al OMR. Si cumple con estos criterios establecidos, se da un dictamen favorable a la propuesta de regulación. Y de lo contrario, pues volvemos al ciclo, ¿verdad? El procedimiento, se remite pues un dictamen o un informe de observaciones y recomendaciones a fin de poder subsanar las deficiencias o faltas que se encontraron en la propuesta. No sé si hay alguna pregunta, ya que con esto pues finalizamos con la presentación. No sé si tienen algún aporte, comentario al respecto.
Bueno, creo que si no hay más preguntas, les agradecemos el tiempo, ¿verdad? Que se tomaron en recibir la capacitación, y de igual manera, pues dejamos las puertas abiertas en el caso que tengan alguna duda o consulta. Igual les vamos a dejar, bueno, en la presentación va el correo electrónico de la gerencia para cualquier duda que tengan con respecto a las evaluaciones de impacto regulatorio. Muchas gracias por su excelente exposición, licenciada Marcia. Todavía tenemos unos minutos por si a alguien ahí le ha quedado alguna inquietud, algún comentario que desea hacer, con mucho gusto lo puede hacer. De acuerdo. Pues, mientras, sí, adelante. No, de acuerdo. Okay. Por favor, le recordamos de registrar su participación a aquellas personas que todavía no lo han hecho, ¿verdad? Mediante el chat nos han estado solicitando la presentación utilizada por la licenciada Marcia, la grabación de la capacitación, y con gusto se los compartiremos hoy por la tarde, ¿verdad? Solo les pedimos de favor registrar su participación porque las enviamos a los correos electrónicos que ustedes registran en ese enlace. Entonces, por favor, registre su participación y con todo gusto les compartiremos esos elementos. Si ya no hay ninguna consulta, si no hay algún comentario que deseen hacer, daríamos por finalizada la capacitación de este día, reiterando nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por habernos acompañado, ¿verdad? Han sido muy finos, muy amables. Les esperamos en las futuras capacitaciones que agendaremos y que oportunamente les estaremos invitando, ¿verdad? Y no nos queda más que desearles un muy buen día. Muchas gracias a todos. Gracias.